Un sábado en la tarde, cuando tenía 9 años, mi prima me dijo que quería enseñarme algo que había salido en el jardín de la casa de su vecina. Fuimos y desde afuera, desde la reja, vimos ahí, en medio del jardín, a un hongo. Mi primera reacción fue agarrar una piedra y tirársela. Y el hongo se destrozó y yo creí que lo había matado. Esa fue la primera vez en mi vida que yo vi un hongo de frente. Antes solamente los había visto en la tele y en la pizza. Y los siguientes 10 años de mi vida, mi interacción con los hongos fue igual, viéndolos en la tele y comiéndomelos en la pizza. Y nunca en mis sueños más locos me imaginé que iba a pasar una gran parte de mi vida estudiándolos. Pero eso cambió 10 años después, precisamente, cuando aprendí que mi existencia y la de todos los humanos en este planeta depende de los hongos. Déjenme detenerme un poco para explicarles por qué los hongos son tan importantes. Aquel hongo que yo vi cuando tenía 9 años es solo una pequeña parte del hongo. El hongo en sí es muchísimo más complejo y muchísimo más grande. De hecho, el organismo más grande del mundo vive en un bosque en Estados Unidos. Mide 3.4 kilómetros, más o menos 3 canchas de fútbol, y es un hongo. En inglés lo apodaron Humongous Fungus. Y ese hongo que yo vi cuando tenía 9 años, que nosotros vemos muy seguido, el típico champiñón, creemos que ese es todo el hongo. Y aquel día que yo creí que había matado al hongo, en realidad solamente destruí su cuerpo fructífero. Pero el hongo siguió vivo en la tierra. Cada vez que pienso en los hongos, lo asocio con los cables de internet. En nuestra ciudad, todo a nuestro alrededor, hay cables de internet que nos llevan información de una computadora a otra, de casa en casa, de oficina a oficina. Y esos cables de internet nosotros nunca los vemos, lo que vemos son las computadoras. Un hongo es exactamente igual. Y aquel hongo que yo vi cuando tenía 9 años es como la computadora, lo que vemos, pero aún hay más. En la tierra, los hongos forman una red. Esta red se llama micelio. Algunos hongos forman micelio, pero la mayoría no. La mayoría de los hongos existe solo y únicamente como micelio. Entonces, nunca los vemos porque son microscópicos, pero ahí están. Esta red de micelio se extiende por toda la tierra y así es como los hongos se comunican con las raíces de las plantas. Y de hecho, sin los hongos, las plantas no podrían vivir. Y sin las plantas, los hongos no podrían comer. Sí, lo escucharon bien. Los hongos comen. De hecho, los hongos tienen mucho en común con nosotros los humanos. Comen y respiran, pero no. Los hongos no son animales, ni son planta, ni son fruta, ni son verdura. Los hongos son tan únicos en su forma de crecer y de existir que los hongos son hongos. Tienen una división única y especial en el reino de la vida que se llama reino fungi. Los hongos no tienen nariz, ni boca, ni pulmones, ni estómago. Para comer, los hongos escupen, dejan que su saliva deshaga la comida fuera de ellos y ya que está deshecha, la absorben a través de su micelio. De hecho, gracias a que los hongos comen, no nos estamos ahogando en un mar de hojas secas y de cadáveres. Y para respirar, los hongos también respiran a través de su micelio. Absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono, así como nosotros. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Pero lo que hace los hongos el centro de mi vida no es lo que los hace iguales a mí, sino lo que los hace diferentes. Nosotros, los humanos, tenemos conciencia. Tenemos un cerebro y un sistema nervioso que nos dice que tenemos que comer cuando tenemos hambre, que tenemos que dormirnos cuando estamos cansados y que tenemos que despertarnos cuando estamos descansados. Nuestra vida está regida por nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y un montón de señales que controlan todo nuestro metabolismo. Los hongos no tienen cerebro, ni siquiera tienen un sistema nervioso, pero aún así son muy sofisticados en la forma en la que funcionan, pero son muy susceptibles al medio ambiente y están a la merced total del clima. Todo lo que los hongos hacen, como
comer, respirar, crecer y vivir en general está dominado al 100% por el clima. Y por clima específicamente me refiero a la temperatura. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros los humanos, nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados casi siempre. Tenemos la capacidad de mantenerlo a esa temperatura sin importar si está haciendo frío o si está haciendo calor. Los hongos no tienen esa capacidad. A eso me refiero con que están a la merced total del clima. Para un hongo, si hace frío, se duerme y si hace calor, se despierta. Así de simple. Y siguiendo este principio básico, podemos decir que mientras más calor hace, los hongos están más activos. En pocas palabras, a los hongos les gusta el calor. Y de seguro están preguntándose, ¿cómo podemos saber que a los hongos les gusta el calor si a la mayoría ni siquiera los podemos ver? Y la segunda pregunta, que es la que estoy segura que se están preguntando, ¿y qué importa si a los hongos les gusta el calor? ¿Cómo eso afecta a mi vida? De la forma en la que yo investigo que a los hongos les gusta el calor es midiendo cuánto comen y cuánto respiran a diferentes temperaturas. Y hay un principio básico. Para los hongos, mientras más comen, más respiran. Así de simple. Entonces, lo que yo hago es medir cuánto están comiendo y cuánto están respirando a diferentes temperaturas. Y lo que yo he visto es que mientras más calor hace, los hongos comen más y por lo tanto liberan más dióxido de carbono. Y la segunda pregunta, ¿y qué tiene si a los hongos les gusta el calor o no? Bueno, pues aquí voy a tener que hacer un paréntesis. Desde que empezó mi plática he dicho dióxido de carbono 4 veces. Ahí está la clave. El dióxido de carbono es normal. Es en todas partes, casi siempre es un gas. Yo lo exhalo, ustedes lo exhalan, los hongos lo exhalan, todos los animales lo exhalan. Pero el CO2 también se produce cada vez que quemamos petróleo en todas sus diferentes formas, llámese gasolina, llámese diésel, llámese electricidad. Y debido a que nuestras actividades como humanos dependen en su totalidad en la quema de petróleo, hoy, en el 2017, hay mucho más CO2 en el aire del que había hace 50 años. Y el problema es que el CO2 también es un gas conocido como gas de efecto invernadero. Lo que hacen estos gases es que atrapan el calor que viene del Sol en nuestro planeta Tierra y no lo dejan regresar. Entonces, esto causa el efecto invernadero. Y por el efecto invernadero, hoy nuestro planeta Tierra está más caliente de lo que estaba hace 50 años. Esto es el calentamiento global. Entonces, en resumen, el CO2 se produce de forma natural, pero también y en muchísima más cantidad por las actividades de nosotros los humanos. Esto causa el efecto invernadero y esto está ocasionando el calentamiento global. Esto es un hecho científico. Más del 97% de todos los científicos en el mundo estamos de acuerdo con esto. El calentamiento global está sucediendo ahora y lo estamos ocasionando nosotros los humanos. Y para los que no saben, si hay algo que nos encanta a los científicos es estar en desacuerdo. Así que para que más del 97% de todos los científicos en el mundo estemos de acuerdo con esto, es porque la evidencia es irrefutable. Y ya para cerrar este gran paréntesis, quiero decirles que el calentamiento global tiene diferentes caras. Puede presentarse como sequía extrema, calor extremo, frío extremo, lluvias extremas. Pero es importante acordarnos que todos estos eventos extremos los está ocasionando el calentamiento global. Otro problema que nos tiene muy preocupados a los científicos, aparte de los eventos extremos, es algo que está sucediendo en el norte del planeta. Y es que el calentamiento global se está sintiendo más en el norte del planeta, en lugares muy fríos como en Alaska y como en el Polo Norte. Y el problema es que esos lugares están llenos de hongos, pero esos hongos habían estado dormidos por mucho tiempo porque estaba haciendo mucho frío. Pero con el calentamiento global las temperaturas están subiendo y esos hongos se están despertando y están comiendo mucho. Y acuérdense, cuando los hongos comen, liberan CO2, el mismo gas que causa el efecto invernadero.
en la Tierra, y de seguro lo que están pensando ahorita es, ay, ¿y qué tiene que los hongos estén liberando CO2? Nosotros también los liberamos y somos un montón en el planeta. Sí, pero a pesar de que en el planeta somos 7,000 millones de habitantes y estamos exhalando CO2 prácticamente todo el tiempo que estamos vivos, somos muy pequeños y somos muy poquitos comparados con la cantidad de hongos que hay en la Tierra, especialmente en esas zonas al norte del planeta. Estos hongos son muchos, son tantos que la cantidad de CO2 que pueden producir puede llegar a empeorar el calentamiento global. Eso es algo que yo estoy investigando. A mí me interesa saber cómo el calentamiento global está afectando a los hongos para poder calcular cuántos CO2 van a liberar al aire. Y quiero saber si esto va a producir un ciclo sin fin que va a empeorar el calentamiento global. Como bióloga, yo sé que todo lo que existe en la naturaleza existe tal cual gracias a la evolución. Y yo estoy investigando la evolución de los hongos al calentamiento global. Yo quiero saber si los hongos están evolucionando para acostumbrarse al calentamiento global. Afortunadamente, la evolución se puede medir en el laboratorio y yo medí la evolución de los hongos al calor por 1500 generaciones. En humanos, ese experimento hubiera tardado 33,000 años. Pero como los hongos crecen muy rápido y en condiciones controladas en el laboratorio, solamente me tomó 1 año. Mi hipótesis, o lo que yo creía que iba a pasar, es que cuando los hongos se acostumbraran al calentamiento global, iban a respirar menos y comer menos. Estaba tratando de ser optimista. Lo que yo encontré es que cuando los hongos se adaptan y se acostumbran al calor, no producen menos CO2. Mi hipótesis fue rechazada. Al contrario, producen más CO2, pero curiosamente crecen menos. Las implicaciones de esta evolución para nuestro planeta pueden resultar en 2 escenarios diferentes. En el primer escenario, los hongos producen mucho CO2 y ocasionan un ciclo sin fin que empeora el calentamiento global. En el segundo escenario, los hongos producen mucho CO2, pero debido a que crecen menos, su micelio tiene problemas extendiéndose y tiene problemas encontrando comida. Por lo tanto, una porción de ese micelio se muere y la cantidad de CO2 disminuye. Esto no quiere decir que los hongos van a desaparecer y que se van a morir, simplemente quiere decir que va a haber menos. Ambos escenarios son devastadores en cuanto a la ecología, pero el primer escenario es mucho peor que el segundo. Y la pregunta del millón, ¿cuál de los 2 escenarios es el que nos va a tocar vivir? Bueno, los resultados que yo saqué en cuanto a la evolución fueron en el laboratorio, condiciones controladas, pero ¿cómo podemos saber qué es lo que les está pasando a los hongos en la naturaleza? Así como nosotros los científicos hacemos experimentos en el laboratorio, también hacemos experimentos en la naturaleza. Y el experimento por excelencia de calentamiento global consiste en colocar invernaderos en medio del bosque. Lo que hacen estos invernaderos es acelerar los efectos del calentamiento global de tal forma que nosotros podamos ver qué es lo que está sucediendo en tiempo real sin tener que esperar a que suceda. Y lo que hacen estos invernaderos es que calientan o suben la temperatura de ese pedazo de tierra de tal forma que nosotros podemos entrar a ese invernadero y podemos medir y ver qué es lo que está sucediendo. Uno de estos experimentos de calentamiento global está en Alaska y yo voy para allá 2 veces al año para estudiar qué es lo que les está pasando a los hongos en esos invernaderos. Estos invernaderos llevan 10 años en Alaska, entonces podemos ver qué es lo que está sucediendo. Y yo he descubierto que en ese experimento los hongos en Alaska están evolucionando siguiendo el segundo escenario. Es decir, están creciendo menos y por lo tanto están liberando menos CO2. Así que todo parece indicar que el escenario menos peor es el que nos va a tocar vivir. Sin embargo, algo que no hemos calculado y que es imposible de calcular excepto viviéndolo son las implicaciones a gran escala para nosotros los humanos. De lo que sí estamos seguros es que los hongos, al igual que muchos otros organismos en este planeta, no nos necesitan a nosotros para sobrevivir, pero nosotros sí los necesitamos a ellos.
Los hongos han estado en este planeta muchísimo antes que nosotros y no importa lo que suceda, ellos van a estar siguiendo aquí muchísimo después. Los hongos crecen y evolucionan y se adaptan muchísimo más rápido que nosotros y que muchos otros organismos. Entonces, si nosotros seguimos calentando el planeta, los hongos se van a adaptar sin ningún problema. Pero ¿y nosotros? Gracias.